Señor Jesucristo. Una vez más, bienvenidos a este servicio devocional en este día jueves. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre del Señor Jesús para que Él nos bendiga, nos ayude de principio a fin. Soberano Dios, una vez más en esta tarde, infinita gracias por darnos la oportunidad de reunirnos de forma virtual, Señor, para rendirte culto y adoración a tu glorioso nombre. Señor Jesús, bendice la vida de tus hijos, oh Dios, los que están cerca y los que están lejos a esta hora de la tarde. En el nombre del Señor Jesús. Les invito a leer parte del Salmo 46, que dice a la letra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Vaya una vez más el cordial saludo para todos, cada uno de ustedes que a esta hora de la tarde ya regresó de sus actividades cotidianas y están en su lugar indicado para participar en paz, en bendición, en confianza, en armonía de esta actividad 100% espiritual. Gracias a Dios por los que están conectados en cualquier estado de esta nación y por los que también están aún más allá de las fronteras, de los límites, de las barreras que hay entre la Unión Americana. Dios les bendiga a todos ustedes. Vaya mi saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer en esta tarde en Éxodo capítulo 19 para dar seguimiento a este tema tan importante, tan necesario, tan básico, tan fundamental para la salvación, lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento y el real sacerdocio del Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 19, verso 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablando con Moisés para que Moisés a su vez transmita el mensaje del cielo al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, el capítulo 2, del verso 9 al 10, dice: mas vosotros sois. Si nota, en Éxodo 19, 6, me seréis. En el Nuevo Testamento, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, que es para con todos, pero su gracia salvadora es para con aquellos que oímos su evangelio, abrimos nuestro corazón y lo recibimos por la fe en su palabra. El sacerdocio en Antiguo Testamento y el real sacerdocio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, explica en Romanos capítulo 9 del verso 4 y enumera algunas cosas sobrenaturales, cosas relevantes, sobresalientes para ellos, para el pueblo de Israel, por haberla recibido directamente de Dios. Glorias exclusivas de Israel desde el Sinaí en cuanto a
algunas cosas. Por eso es que poco más tarde se le recuerda a este pueblo en Deuteronomio capítulo 4, el verso 33, y le dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Una referencia directamente a ese acontecimiento sobrenatural cuando Moisés recibió la ley en la cima del monte Sinaí y el pueblo estaba en la ladera. Verso 35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende. Verso 36: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de ti, de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Verso 39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Las glorias de este pueblo: número 1, su ley. La ley son mandamientos y son prohibiciones. En eso consiste la ley del Sinaí. Son órdenes, no es para cuestionarlas, sino para obedecerlas. Era la ley que Dios daba a este pueblo para gobernarles como su rey y como su señor y como su libertador. Ellos, como mencioné ayer, venían de 400 años de esclavitud sin tener voz ni voto, sin tener ningún derecho, pero ahora Dios les liberta como una nación, de otro imperio, de otro yugo, y los liberta con brazo poderoso y mano extendida, y ahora les va a dar una ley para gobernarles, para darles instrucciones qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Las cartas magnas de los pueblos, de los países que tienen este sistema de gobierno, ellos crean sus propias leyes de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a las capacidades de las personas involucradas para tal labor en los congresos o diputados o asambleas legislativas. Es allí donde se proponen, se promueven, se legislan, se discuten leyes para que sean llevadas a cabo una vez que sean aprobadas por el Poder Ejecutivo. Una vez que son aprobadas, son leyes constitucionales. Para algunos, en vista de que allí entran los poderes políticos terrenales de los gobiernos terrenales, cabe mencionar que quienes tienen una fe basada en el catecismo romano y su declaración de fe en el credo romano, que este credo es la cabeza, es el que encabeza ese manual de normas llamada el catecismo. Y bueno, no solamente ellos, son muchos los que usan este argumento de los tres poderes de los gobiernos de la tierra para decir que así como en los gobiernos terrenales está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que así es Dios. Pero ya hemos visto de cómo Dios se manifiesta libertando a un pueblo y llevándolo a la cima y hablando con ellos
y recordándoles un poco más tarde que cuando esto sucedió, allí no hubo Dios extraño, que por lo tanto ellos deben de recordar y aprender la lección de que quien habló, quien los libertó, fue un solo Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Él es Dios en el cielo, en la tierra, y que no hay otro fuera de Él. De manera que esta idea o esta enseñanza de más de un Dios tiene su inicio en la mente, en el razonamiento del ser humano y no en la palabra del Señor. En Dios no es así. Él solo los libertó, Él solo los guió, Él solo los convocó al pie del monte para dar su ley a Moisés y Moisés transmitirla al pueblo. Esto es el gobierno teocrático. Ellos debían de reconocer a su rey, a su amo, a su dueño, a su libertador, a su proveedor, a su proveedor y protector. Esto es Dios para el pueblo de Israel en su momento. En Isaías 33, verso 2, es bueno que quienes tienen esa idea de continuar amando y ceñidos al catecismo, al credo de la declaración de la fe de la Iglesia de Roma y de muchas más, es bueno que tomen en cuenta, que subrayen Isaías 33, verso 22, porque este versículo es tan poderoso que no solamente nos habla de tres poderes, sino que agrega aún un cuarto. Porque Jehová es nuestro juez, el poder judicial. Jehová es nuestro legislador, el que legisla sus leyes. Jehová es nuestro rey, Él es el ejecutivo, Él es el presidente, Él es el monarca, Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él es el alto y sublime Dios. Alabanzas al Señor. Y si eso fuera poco, dice, Él mismo y no otro, Él mismo nos salvará en el futuro. Gocémonos en esta tarde por saber y recibir y ser el pueblo del nombre. El juez, Él es juez, pero el juez tiene un nombre. Él es el legislador, el que da sus leyes, el que las aplica, y también Él es el que salva, pero todos estos oficios están resumidos en un solo nombre, y su nombre es el Señor Jesucristo. Él vino a salvar como el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero tiene un nombre propio, se llama Jesús. Gloria y alabanza a su nombre poderoso. Él es el soberano, y como soberano implica que Él no se somete a otro Dios, no necesita otro Dios, porque Él es el que gobierna, Él es el que tiene todo poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él hace cuando Él quiere y como Él quiere y con quienes Él quiere y porque Él quiere. Esto es soberanía. Él tiene el poder para dar las leyes, Él tiene el poder para aplicarlas y Él tiene la facultad para cambiarlas cuando Él quiere y como Él quiere. Bendito y alabado sea su nombre. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Alabe al Señor, usted que conoce su nombre y que no solamente lo conoce, sino que lo ha recibido y que disfruta de la paz que hay en el nombre de Jesús, porque Él fue el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. Qué bendición en esta tarde saber que tenemos al Rey y al Príncipe de paz en nuestros corazones. Él vino no para violar la ley, sino que vino para cumplirla, mis amigos y hermanos. Gloria al nombre del Señor. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. De manera que la ley se da en el Sinaí y tiene un final en el monte Calvario. Un santuario, un tabernáculo, que después fue un templo. Todo esto provino de Dios. No hubo espacio para que Moisés aportara alguna idea, no hubo necesidad de que él agregara o quitara, porque lo que Dios hace, lo hace completo, lo hace perfecto. El texto de Colosenses 2:9 es tan poderoso, dice, y vosotros estáis completos en Él. Todo lo que Él hace es bueno, es maravilloso. Un santuario, un tabernáculo y después fue un templo, que todo vino del cielo. En Éxodo 25:8 Él dijo, y harán un santuario para mí, no para nosotros. Y habitaré, no habitaremos, en medio de ellos es el pueblo. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe usted lo que dice Él en el Nuevo Testamento? Que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Sienta la compañía, sienta la presencia, sienta el poder, sienta la fortaleza, sienta el consuelo, la protección y la dirección. Y si en algo usted se está descuidando, pues también hay que experimentar la corrección de Él, que es tan necesaria para ayudarnos a ser buenos súbditos en este reino de gracia. Verso 9, haz conforme todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Él es el que diseñó en su conocimiento anticipado. El tabernáculo tiene su origen en Dios. Dios lo diseñó, Dios lo compartió, Dios lo aprobó, Dios lo inauguró. Esto quiere decir que aquellos hombres, Moisés y Aarón, estaban haciendo paso a paso, todo conforme Dios lo había mostrado. No había necesidad de agregar ni de quitar, porque lo que Él dice es lo correcto, lo que Él hace es lo que el pueblo necesita. Él mismo quiso dar y Él mismo aprobó. Esta aprobación confirma de que lo que ellos estaban haciendo tenía la aprobación de lo que Él había ordenado. Ni Moisés ni Aarón tuvieron que ver u opinar en todo el proyecto del tabernáculo. El diseño Él lo mostró con todos los detalles que Él quiso dar y Él mismo confirmó todo esto. El diseño, la ejecución y la aprobación. Éxodo 40:34 dice, entonces el día de la gran inauguración de aquel tabernáculo en el desierto, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué privilegio, qué pueblo ha visto, ha recibido, ha experimentado algo tan sobrenatural sobre la faz de la tierra. Un pueblo que no era pueblo, un pueblo que era esclavo, un pueblo que no tenía voz ni voto, pero que Él lo libertó, Él cumplió sus promesas con ellos y ahora muestra su poder, muestra su santidad, muestra todo lo que Él quiere hacer para instruirlos,
para que ellos aprendan a adorarle a Él. En cuanto a adoración, le dio un culto. Y para que se realizara aquel culto, Dios asignó un sacerdocio. Moisés no tuvo que elegir, Aarón no tuvo que ofrecerse, fue Dios quien escogió, ¿verdad? Y fue Dios quien determinó las vestiduras que debían de usar para tales funciones. No había opción para otros colores, para otras telas. Es conforme Dios estaba dictando, así se debía de hacer. Dios es un Dios que se complace de dar órdenes, pero se regocija más cuando sus órdenes, cuando sus mandamientos son puestos por obra. Él se deleita al tener un pueblo, sea numeroso, sea poco, que le oye, que le cree y que le obedece. Eso deleita la gloria de Dios. Aparte de eso, unas ofrendas, y todas estas ofrendas apuntaban a una sola. Fíjese bien, que esto del tabernáculo es sombra, es figura de lo porvenir. No eran ofrendas o sacrificios escogidos por Aarón o seleccionados por él. Dios mismo se encargó de asignar todas estas ofrendas. Lea desde el capítulo 1 de Levíticos en adelante. Allí se encuentra detalladamente todo lo que Dios quiso establecer en cuanto a las ofrendas que se debían de ofrecer en el tabernáculo y posteriormente en el templo que erigió Salomón. Todo esto apuntaba a una persona majestuosa. Todo esto apuntaba al plan de Dios que había profetizado de que Él mismo vendría y que cuando Él estuviera presente en persona, no la segunda, no la cuarta ni la tercera persona, Dios mismo vendrá y os salvará. Y por eso, cuando Él vino, se cumplieron todo lo que los profetas habían hablado de Él. En Isaías capítulo 35, versos 4 y 5. Oh, gloria al nombre del Señor. Él dio a conocer su nombre y dio a conocer el cumplimiento de lo que sus profetas habían hablado de Él. Él entonces, ofrendas, sacrificios y sacerdocio y templo, todo estaba resumido en la persona majestuosa del Señor Jesucristo. No se olvide del detalle que Israel, las 70 personas que descendieron a Egipto, según Génesis capítulo 46, verso 47, verso 27, en ese capítulo José explica cuál es la actividad de este pueblo. Este pueblo eran pastores, eran agricultores. Y ahora el Dios que los liberta años más tarde, Él les dice en el Sinaí: si ustedes oyen mi voz y me obedecen, oh, gloria al Señor. Y cuando este Dios del Sinaí se manifiesta en carne, viene como el buen pastor y viene también como el cordero. Y hablando como el buen pastor que viene a dar su vida por las ovejas, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Está hablando al pueblo de Israel, está hablando a esa descendencia dedicada, complacida en la agricultura, como también en las labores del pastoreo. Está hablando a gente que entiende lo que es la labor de un pastor y las actividades de un cordero, de una oveja. Todo esto se cumple en la persona majestuosa del Señor Jesús, quien es el buen pastor y que también es el cordero, que también es la oveja que viene para quitar el pecado del mundo. Oh, la obra de Jesús es completa. Benditos y alabados sea su nombre. Lo que comenzó en Sinaí termina en el Calvario con la muerte de Jesús y la declaración contundente
consumado es. Cuando Jesús, como el Cordero y como el sumo sacerdote, en su propio templo y tabernáculo, ha ofrecido su cuerpo en sacrificio vivo en favor de los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo, dice la Biblia que aquel velo del templo que estaba todavía de pie se rasgó de arriba abajo, dando a entender de que un camino nuevo se ha abierto con esa gran obra del cielo a la tierra, y que ese camino nuevo es el velo de su carne. El Verbo, la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Oh, bendito el nombre del Señor Jesucristo. El velo del templo se rasgó, dando a entender el final de las labores de los levitas y las funciones del templo, las funciones del altar de bronce y de la fuente y de todo aquel simbolismo en los utensilios del tabernáculo. Todo aquello estaba resumido en la persona de Jesucristo como el Cordero inmolado. Bendito y alabado sea su nombre. Allí terminan las funciones del sacerdocio levítico del Nuevo Testamento y está a punto de aparecer el real sacerdocio del Nuevo Testamento, instituido no por provenir de la tribu de Leví, sino por, hermanos, depender de nuestro gran sumo sacerdote, gloria al nombre del Señor, quien después de haberse ofrecido en sacrificio vivo, resucitó y dio instrucciones a los que él llamó para que comenzaran a proclamar su evangelio, las buenas noticias. Hermanos amados, después de la muerte del Señor Jesucristo, la misión, la función de la ley ha terminado y ya ahora lo que hay es una puerta abierta, unos brazos abiertos esperando por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El real sacerdocio en el Nuevo Testamento no comienza en Roma como fui instruido en mi infancia, como muchos que me están oyendo fueron instruidos en su infancia, porque la iglesia del Señor nunca comenzó en Roma y por consiguiente nada tiene que ver con el sistema religioso de Roma. No comenzó en Roma. Alguien dijo, ¿qué tiene que ver Atenas con la sabiduría por ser cuna de la sabiduría de los griegos? ¿Qué tiene que ver Roma con su catecismo y la enseñanza de la Santísima y la Purísima en la salvación? Si uno es el que salva, uno es el que dio la ley, uno es el que la cumplió, ese uno es juez, ese uno es legislador, ese uno es rey, ese uno es abogado, ese uno es cordero, ese uno es el pastor, ese uno es el sumo sacerdote. Él tiene un nombre y su nombre es el Señor Jesucristo. Gócese en esta tarde por estar escondido en la obra majestuosa y redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O en relación al real sacerdocio que establece la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver la sabiduría griega de Atenas o el sistema religioso de Roma? La iglesia no nació en sabiduría, la iglesia no nació en sistemas religiosos, la iglesia nació mediante el poder y el amor de un Dios que vio a una humanidad incapaz de salvarse a sí misma, y por eso Él vino a este mundo como el único y suficiente Salvador. El Salvador tiene un nombre. El Señor de gloria tiene un nombre. El juez de vivos y de muertos tiene un nombre.
Alabe al nombre del Señor, gócese en su presencia, porque estando en su mano estamos seguros. El real sacerdocio del cual habla Pedro en su primera carta y el capítulo 2, inició en la ciudad de Jerusalén, no de acuerdo a la ideología de Pedro, no de acuerdo a sus ideas, igual como fue la obra del tabernáculo, que nada tuvo que ver Moisés, nada tuvo que ver Aarón en quitar o en poner, sino simplemente en obedecer y hacer todo exactamente tal como el dador del tabernáculo lo estaba estableciendo. De igual manera, Jesús llamó a estos hombres no para que fuera una pandilla de rebeldes, no para que fuera un grupo de hombres para hacer lo que ellos dijeran o quisieran. No, la palabra del Señor enseña claramente que el real sacerdocio inició en Jerusalén, allá en Atenas, cuna de sabiduría humana, pero en Jerusalén se manifestó el poder y el amor de un Dios grande y todopoderoso. Según las instrucciones que Él dio después de pagar por el pecado y vencer la muerte, Él dio órdenes, dio instrucciones. Son las instrucciones de un rey victorioso. Son las instrucciones de un juez de vivos y de muertos. Son las instrucciones del único y suficiente Salvador. Oh, gloria al nombre del Señor. Lucas 24, 46 al 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuche, amigo y amiga, y que se predicase en su nombre, y que se predicase el evangelio. Hay que predicarlo, y la persona tiene que escucharlo, y tiene que decidir voluntariamente qué hacer con este evangelio, con este mensaje. Por eso el Señor dijo, dejad los niños, venid a mí. Porque los niños a esa edad no tienen conciencia y conocimiento y práctica del pecado. Ellos no tienen conciencia de qué se tienen que arrepentir y qué es lo que tienen que hacer. Él dijo, dejadlos, venid a mí y no se los impidáis. Dejemos esas cosas como Él lo estableció y ubiquémonos en la posición de gente adulta, de gente entendida, de gente que ya siente en su corazón si esta palabra le conmueve, si esta palabra le redarguye, si esta palabra le consuela, si esta palabra quiere guiarle, y que se predicase en su nombre, el nombre del juez, el nombre del legislador, el nombre del rey, el nombre del abogado, el nombre de Jehová, el nombre del Señor, el nombre del pastor, el nombre del Cordero. Es el Señor Jesucristo. Él es el que está hablando aquí. Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Sistema equivocado, un niño llevado en brazos. ¿Qué conciencia, qué conocimiento? ¿De qué? ¿Tiene él conciencia que se puede arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? Un sistema que está 100% fuera de lo establecido en la palabra del Señor. Y de igual manera diría yo, todos los que siguen ese modelo de bautismo para infantes de Roma, porque el Señor fue muy claro y dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, no solamente una, no es solamente para unos, en todas las naciones, comenzando, iniciando desde Jerusalén. Nada que ver con Atenas y su sabiduría,
nada que ver con Roma y su sistema y su sacerdocio y su credo, su catecismo y todo lo que, ¿verdad? Nada que ver con los movimientos que siguen esas huellas. La iglesia del Señor tiene un punto de partida. El real sacerdocio tiene un punto de partida, tiene un registro bíblico 100%. Él no iba a mandar este grupo de gente como gente rebelde, gente desobediente, gente que haría las cosas a su manera. Para esto, Él les dio instrucciones y ellos en fe y en obediencia se quedaron en la ciudad de Jerusalén hasta ser investidos, hasta ser graduados, hasta ser capacitados, porque Él había dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo se cumplió esto? En Hechos capítulo 2, el que había, del verso 1 al 4, el que había estado con ellos, ahora estaría en ellos. De manera que las palabras que salieran de la boca de estos hombres serían las palabras de Dios, serían las palabras de espíritu y vida, porque esas son las palabras de Jesús. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. 50 días después, Él llenó a los primeros 120. ¿Se recuerda usted que cuando se inauguró el gigantesco templo que Salomón construyó, habían 120 levitas con trompetas? Ahora hay 120 vasijas de barro. Gloria al Señor. Que en fe y en obediencia estaban reunidos en aquel aposento alto en Jerusalén. La iglesia del Señor comienza en Jerusalén. Nunca ha sido ni será romana, porque comenzó en la ciudad de Jerusalén. Allí fueron llenos del poder, de la gloria del juez, del legislador y ejecutor, el rey y salvador. Allí ellos fueron graduados. Gracias a Dios por esta evidencia bíblica. Esto es lo que nos hace hablar con convicción. Esto es lo que nos hace hablar con tanta seguridad, con tanta confianza. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en esta palabra, palabra poderosa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Su utilidad es para redarguir. Hay que creer a la palabra, hay que oír la palabra, hay que creer la palabra, hay que obedecer la palabra. No hay que agarrar lo que me conviene, lo que me gusta. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, donde todo mundo habla y habla muy bien, pero hay que estar conectados a la esencia de la palabra. Hubo un sacerdocio que comenzó y que fue bueno en su tiempo, pero que solamente era una sombra, era una figura de lo porvenir. Hubo un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo y resucitó y dejó de su poder en aquellos primeros 120 que vinieron a formar parte, los primeros del real sacerdocio. Y una vez que este hombre llamado Pedro fue lleno con el poder del Espíritu de Dios, comenzó a predicar, y aquella audiencia en Jerusalén, en obediencia al mandato del Señor, dice Hechos capítulo 2, verso 37, al oír esto el evangelio se debe de escuchar. El evangelio se debe de oír, y se debe de oír con fe para salvación. Si usted lo oye para que le alegre la mente y terminar diciendo: qué bonito predicó, qué bonito habló, le gustó a su mente, pero esta palabra no solamente quiere quedar en la mente, no solamente quiere satisfacer el intelecto. Para eso está Atenas y su cuna de sabiduría, para eso están las religiones. Pero cuando usted está interesado en salvación, oiga con fe, oiga con hambre, oiga con sed, oiga con humildad, oiga con convicción de que es una pecadora, que es un pecador y que necesita un Salvador, y que no lo va a conocer fuera del orden establecido, que es a través de la predicación de lo que Él hizo y de lo que Él dijo y de lo que comparten los que oyeron y recibieron las instrucciones. Aquí los tenemos. Aquí se inicia el real sacerdocio con esos primeros 120
Y Pedro al oír, dice, verso 32, 37, Hechos capítulo 2, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Ese argumento, esa idea de que Pedro, no, ahí estaban los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Un infante no puede hacer una pregunta. Por eso él dice, déjenlos venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino, porque ellos no tienen conciencia, no tienen conocimiento, no saben de qué y cómo hacer para arrepentirse. Pero en cuanto a los adultos, como esta audiencia que estaba el día de Pentecostés, ellos fueron compungidos y ellos fueron estremecidos, fueron conmovidos, la palabra los tocó y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, el texto que muchos pasan de lejos, el texto que comenzando desde los papas y repapas y sacerdotes y cardenales y reverendos y líderes y grandes teólogos pasan por alto, está escrito. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y agrega, porque para vosotros en el presente es la promesa. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hizo promesas y ya las cumplió. Y ustedes hoy tienen la oportunidad de oír y de creer a la promesa. El evangelio es de fe. La ley son mandamientos y restricciones. El evangelio es la promesa de un Salvador. Ahora ya está el Salvador. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora hay que oír su evangelio. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es un mensaje universal. Este es un mensaje para todas las razas, para todas las tribus, para todas las lenguas. Este es un mensaje para el letrado o para el que no es letrado. Esto es para todas las clases sociales. Este es el evangelio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. Este mensaje es para salvación. No es para sacarle de una secta, de una religión a la otra. Mucho menos para andarlo proclamando de forma ambulante, de forma libertina. Dios no dejó un grupo de gente rebelde que apareciera poniendo cualquier tienda por ahí como si esto fuera una venta de pollos. Estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de un plan del cielo a la tierra, estamos hablando de perdón de pecados, se requiere responsabilidad. Es una lástima que el día de hoy cuánta gente aparece por ahí hablando de cosas, porque para vosotros es el texto de la palabra. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, amiga y amigo, para que usted sea añadido hoy en pleno siglo XXI, para que sea añadido a la iglesia del Señor, al real sacerdocio del Nuevo Testamento. Esta es la puerta de entrada. Hechos 2:38. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por primera vez en el libro de los Hechos, la palabra doctrina, que quiere decir enseñanza, que quiere decir instrucción. La doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Lea detenidamente. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta casa está en obediencia a su dueño. Él dijo en Mateos capítulo 16, verso 18,
edificaré no mis iglesias, sino mi iglesia. Él añadía, dice Hechos 2:47, Alá, no a las. No todos los caminos llevan a un solo destino. Hermanos y amigos, esto no es para manipularlo con verbos. Esto no es para manejarlo de cualquier manera. La Biblia es muy clara. Él dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él y es una. Y nació en Jerusalén. Y Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la, no a las, y se entregó a sí mismo por ella, no por ellas. El real sacerdocio en el Nuevo Testamento, el tabernáculo de Dios en la tierra desde Pentecostés para acá, la morada de Dios en espíritu en esta tierra, está compuesta de piedras vivas. Ya no son aquellos materiales, ya no son aquellas cosas del santuario y del templo. Así lo inició el primer predicador en Jerusalén, cuando él dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, mas vosotros sois piedras vivas. Esto es hechos y palabras. Esto es línea tras línea, renglón tras renglón. Esto es llamamiento, obediencia y aprobación. El Señor añadía a la iglesia. Implica que lo que estos hombres estaban haciendo era semejante a lo que hizo Aarón y a lo que hizo Moisés y a lo que hizo Noé en la construcción del arca. Esto está completo. No saque la vuelta, no se vaya por donde le gusta. Llegue a la puerta. Jesús es la puerta. Reciba su nombre. El sacerdocio levítico se inició en el Sinaí y terminó en el Sinaí con la muerte de nuestro gran sumo sacerdote, quien también como cordero se entregó para abrir un espacio al real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido. Oh, gloria al nombre del Señor. Sepa a esta hora de la tarde que usted y yo no lo escogimos a Él, no lo buscamos a Él. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él le dijo, no me elegisteis, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido, escogido a vosotros. Hay que tener cuidado con esto, porque en todo esto Él debe de ser glorificado. Mas vosotros sois linaje, descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, es una referencia, hermanos, del primer predicador en Jerusalén, en lo que dijo, y años más tarde en lo que escribió. Mas vosotros sois piedras vivas. La figura de la iglesia es como un edificio. La figura de la iglesia es como una casa, una descendencia, una familia, un linaje. Oh, gloria al Señor. Esto es con los primeros y esto es con los postreros. Esto es con los del año 33 desde Jerusalén y esto tiene que ver con los del siglo XXI. En medio de una situación hay perdón de pecados por el nombre del Señor Jesucristo. Esto es conforme lo que Él establece en su palabra. El real sacerdocio en el Nuevo Testamento es el pueblo de todas las naciones
que ha sido alcanzado por su misericordia, por su gracia, para ser un linaje y un real sacerdocio. Nada con lo que tiene que ver con los sistemas del mundo, sino con lo que se inicia en Hechos capítulo 2. Usted es parte de esta familia, es parte de este linaje, representa este reino espiritual en esta tierra, es un peregrino de paz y esperanza. Procure dar a conocer las virtudes, el poder, la sabiduría, la gracia del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no forma parte de esta familia, hay una invitación de parte de Dios por el Evangelio. La fe viene por el oír, pero el oír de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, llegue a estos términos, llegue a estos principios, quédese ahí. No se adelante, no salte, no escoja lo que le gusta, mi amigo y mi amiga. Deténgase en la puerta. Usted se puede perder porque sabe muy bien quién es la puerta. Sabe quién es el que dice venid a mí. Sabe quién es el que desata, quien tiene el poder, pero está batallando. Está más complacida o complacido en seguir ciertas cosas que están en abundancia por todo el mundo. Pero qué bueno es alabar, adorar al que vive y permanece para siempre. No se olvide que como real sacerdocio, las funciones en esta tierra, número 1 es interceder. Número 2, alabar, adorar. Permita que con su manera de vivir, con su manera de obrar, otros alaben a Dios viendo lo que usted es, cómo se conduce. Y de esta manera alcanzará a algunos hablándoles de lo que tiene en usted, de lo que sabe de Él, de quién es Él, de lo que Él ha hecho en su vida. Y también cuando la vean, cuando lo vean, cómo usted se conduce, algo mirarán en usted. No necesariamente una túnica o un cuello por ahí, pero el real sacerdocio ofrece sacrificios vivos, aceptables a Jesucristo. Presenta su cuerpo en sacrificio santo y agradable a este Dios maravilloso que es vuestro culto racional. ¡Qué banquete en esta tarde! Yo no sé si usted se ha gozado, pero para mí compartir esta verdad es una gran bendición, es una gran responsabilidad. Animarle a todo el pueblo del Señor que continuemos intercediendo en favor de aquellos que están en oscuridad, que están en confusión. Tratemos, hagamos lo que podemos, compartamos. Este mensaje no es un mensaje bienvenido, bien recibido, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Dios que es luz y que dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Oro al Señor para que vivamos agradecidos y vivamos comprometidos, intercediendo, orando, haciendo lo que podemos, compartiendo, dando testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Para mañana habrá servicio de oración en cada casa, tal como se ha venido realizando desde que enfrentamos esta situación. Para mañana estaré convocando a algunos hermanos a una reunión para dar seguimiento a las instrucciones para las posibles reuniones en el 811. Damos gracias a Dios porque estamos oyendo buenas noticias. Les pido que sigamos orando por la familia Reyes para consolación, por hermana Ruth y hermana Marisela y toda esta familia que están en gran angustia por la salud, por la situación grave de hermana Jesús y de William. En realidad, lo que los médicos han dicho son cosas muy tristes, muy negativas, y hacemos bien en de pronto, sí está bien llamar, pero está mejor que le pidamos a Dios que les dé fuerza, que les ayude, que les dé resignación para aceptar la voluntad de Dios. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias porque usted ha fortalecido de manera especial a la familia Reyes. Señor, ellos paso a paso están aceptando, Dios mío, tu voluntad.
Sé que cuando se dieron estas cosas, a pesar de conocer tu voluntad, Señor, fueron estremecidas. Ahora te suplico, Señor, por hermana Ruth, hermana Marisela, hermana Cindy, toda esta familia, Señor, que se encuentra atravesando estos días de inseguridad, a la expectativa de esa llamada, Señor, ayúdalas por favor. Dales la fuerza, dales la paz, dales, oh Dios, la fortaleza. Ayúdales, oh Dios, de manera muy especial. Gracias, Señor, por haber permitido que hermana Ana Meléndez salga de ese hospital y esté en su casa. Le ruego, Señor, que siga haciendo esa gran obra con la familia Rivera y con toda la familia, Señor, que están al alcance de mi voz en esta tarde, que han participado de este servicio y de todos los devocionales de esta semana, Señor, y que están con hambre y están con sed para adorarte el día de mañana, presentar una adoración, presentar una súplica, presentar una alabanza como sacerdocio santo. Oh Dios del cielo, bendice los servicios del fin de semana, el sábado, Señor, domingo en la mañana y por la tarde, Señor, y hasta que nos permita estar debajo del sol, a este lado de esta eternidad que usted tiene para nosotros. Permítenos gozarnos y cumplir con su perfecta voluntad. Qué bueno en esta tarde extender el fraternal saludo para todos los que están lejos y para todos los que están cerca. Abrazos y mucha fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo.